En consecuencia, se le cede el uso de la tribuna a nuestro invitado especial, al ciudadano Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, para que exponga la información referente al análisis del paquete económico de Gobierno del Estado para el ejercicio 2023 en un término que no deberá exceder 20 minutos. Buenas tardes. Diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, presidenta de la mesa directiva. Muchas gracias. Adelante, secretario. Diputada Gabriela Montserrat Basurto Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política. Distinguidas diputadas y diputados presentes. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 65, fracción 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a las disposiciones relativas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como a las instrucciones del licenciado David Monreal Ávila, gobernador constitucional del Estado, comparezco ante el Pleno de esta honorable 64ª legislatura con el propósito de explicar y ampliar los alcances de las iniciativas de ley y decretos que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023, mismo que fue presentado en tiempo y forma a esta soberanía popular, el cual incluye los escenarios financieros que pudiese enfrentar el Estado, así como la propuesta de política fiscal, presupuestal y de deuda pública que respetuosamente ponemos a su consideración. El paquete económico del ejercicio 2022 plasmó los escenarios financieros, económicos y de solución ante las adversidades que se enfrentaban, como era el atender todos los pasivos institucionales y dejar de seguir endeudando al Estado a través de créditos de corto plazo y adelanto de participaciones federales, prácticas que en esta administración se han dejado de hacer. Bajo este contexto, eran necesarias e impostergables las reducciones presupuestales a todos los entes, implementar políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, así como optimizar la política fiscal para incrementar los ingresos propios, los provenientes de participaciones federales y gestionar el apoyo del gobierno federal para hacer frente al pago de la nómina y el gasto en educación. Estas acciones en su conjunto nos han permitido contar con un equilibrio financiero que hace más de 15 años no se tenía en el Estado. Lo anterior nos permite presentar un presupuesto totalmente sostenible, privilegiando el equilibrio fiscal y atendiendo las necesidades reales de presupuesto de los poderes, organismos autónomos, organismos descentralizados y municipios. En este sentido, se propone un presupuesto histórico para los municipios, ya que alrededor del 40% del crecimiento del total del presupuesto se derivarán hacia ellos. De igual forma, se destinarán mayores recursos a seguridad, a obra e inversión pública, campo, educación, salud y, como lo mencioné, para cubrir los requerimientos de los entes autónomos. Para la conformación del proyecto del paquete económico 2023, se consideran como referencia obligatoria los principales indicadores macroeconómicos propuestos por el Gobierno federal a través de los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2023, los cuales presentan los posibles escenarios que se tendrán en materia económica y financiera, cuyos datos resultan de la mayor relevancia en la conformación de las iniciativas puestas a su consideración. En este tenor, el Producto Interno Bruto se estima que, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prevé que al cierre de 2022 se ubicará entre el 1.9 y 2.9%, y para el 2023 el crecimiento se estima que pudiese alcanzar hasta el 3%, cifra que para los expertos resulta optimista.
Otro indicador sustantivo es el referente a los ingresos petroleros, de los que se espera para el cierre de 2022 un precio promedio de $93.6 por barril. En tanto, para el 2023 se espera que en promedio se mantenga en $68.7 por barril, afectando con esto negativamente a la recaudación federal participable. Respecto al tipo de cambio, este encontrará estabilidad en 2023, ya que se espera se ubique en 20.6 pesos por dólar, casi similar al estimado al cierre del presente año. Finalmente, la tasa de interés se espera que se ubique en 8.9%, escenario que visualizamos poco probable, ya que actualmente se encuentra en el 10%, y los expertos estiman que en el próximo año alcance hasta el 12% anual. Estos indicadores macroeconómicos que fueron aprobados en el paquete económico federal para el ejercicio fiscal 2023 giran en torno a una serie de escepticismos debido a que organismos como el Fondo Monetario Internacional prevén una posible recesión económica, en particular de nuestro vecino país del norte, y que tendrá una afectación a nuestro país en las exportaciones y el consumo, que pueden afectar los ingresos tributarios y en consecuencia las participaciones federales. La tasa de interés en promedio se prevé ubicarse en el 11.25%, con alzas en el año que pudiesen alcanzar el 12%, como lo cité. La inflación se convertirá en otro de los retos a vencer, con la implementación de amplios subsidios a las gasolinas como medio de control, ha significado una severa afectación negativa a las participaciones de las entidades federativas. Por lo anterior, será complicado llegar a las metas expuestas de los ingresos estimados por el gobierno federal para el próximo año. De ahí que en la estimación de las participaciones federales del Estado, estas son propuestas con total responsabilidad, considerando un crecimiento razonable que se ubica en alrededor de la inflación al cierre del presente año. Bajo este contexto, el Decreto de Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio fiscal 2023, recientemente aprobado, considera en los rubros que integran el gasto federalizado un crecimiento del 9.9%, en el que se incluyen las participaciones, aportaciones y convenios con el gobierno federal. Es de destacar la sobreestimación de las participaciones federales de un 14% real, derivado de la proyección de una mayor recaudación tributaria y de los ingresos petroleros. En tanto, las aportaciones federales, ubicadas en el ramo 33, presentan un crecimiento del 6.6% en términos reales, debido a los recursos destinados a educación, salud y los fondos referenciados a la recaudación federal participable. Al presentar una estimación responsable de los ingresos provenientes de las participaciones federales, evitará enfrentar un déficit de los ingresos presupuestarios que no permitan cumplir con los compromisos de gasto, que en su oportunidad ustedes aprueben. Como ejemplo, es lo que ha ocurrido en los últimos 5 meses, donde la recaudación federal participable ha observado una constante reducción, como resultado de la caída de los ingresos tributarios y la ampliación de subsidios a las gasolinas. En este sentido, el crecimiento real del 13.5% que se aprobó por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2023 es un escenario difícil de alcanzar. La política fiscal para el próximo año estará orientada al fortalecimiento de los ingresos propios. No se propone la creación de nuevas figuras contributivas, con base en la consolidación de una adecuada y moderna administración tributaria, ni de los elementos que actualmente los integran, únicamente en la actualización del importe de algunos derechos que no se modificaban desde hace 5 años. Asimismo, se consideran estímulos fiscales en apoyo a la economía de los contribuyentes y se continúa con la respetuosa petición a esta soberanía para la aprobación del refinanciamiento de la deuda pública vigente que permita una mayor operatividad de flujos a través de la ampliación del periodo de pago
una reducción de tasas y la liberación de garantías que se obtendrían al momento de licitar el citado refinanciamiento, tal como recientemente lo ha hecho el gobierno federal. Es indudable que estas acciones representarán uno de los motores que permitan mantener el balance presupuestal y fiscal. En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, se presentan los posibles riesgos que se tendrían para el próximo ejercicio fiscal, destacando la citada posible caída de las participaciones federales, la recesión económica que provoque mayor inflación e incremento de las tasas de interés, y lograr institucionalizar el apoyo del gobierno federal para cubrir la nómina del gasto en educación. A continuación me permitiré exponerles los aspectos cuantitativos de la iniciativa de ley de ingresos con base a la política fiscal expuesta y las cifras que derivan del decreto de presupuesto de egresos federal para el ejercicio fiscal 2023. En simetría con lo propuesto en la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos para el próximo año, se estima en 36.812 millones de pesos con base en la integración siguiente: ingresos propios, 3.242 millones de pesos, con un crecimiento del 12.3%, participaciones federales e incentivos, 13.644 millones de pesos, observando un incremento del 8.3%. Aportaciones federales, 16.088 millones de pesos, que presentan un incremento del 10.9%. Convenios y asignaciones por 3.836 millones de pesos, del que se observa un crecimiento del 2.6%. En tanto, los ingresos propios presentan el principal rubro de recaudación a través de los impuestos, los cuales se estima alcancen los 1.855 millones de pesos, con un crecimiento del 8.7% como resultado de la política fiscal propuesta. Respecto al rubro de derechos, se propone una recaudación de 947 millones de pesos, cuyo crecimiento obedece a los derechos de control vehicular. Respecto a los ingresos y productos y aprovechamientos, se propone un crecimiento del 81.8% derivado principalmente de la recuperación en las coberturas de las tasas de interés de los créditos de largo plazo. Los recursos provenientes de la Federación continuarán siendo el principal componente de los ingresos del Estado, al representar estos el 91.2% del total presupuestado. En ese sentido, las aportaciones federales alcanzarán 16.088 millones de pesos, con un crecimiento del 10.9%. En tanto, de las participaciones federales se espera recibir 13.644 millones de pesos, con un crecimiento del 8.3%, y los provenientes de convenios y asignaciones, 3.836 millones de pesos, con un crecimiento del 2.6%. Las participaciones federales, que significan el principal rubro de ingresos de libre disposición de las entidades federativas, se propone un crecimiento del 8.3% con base en la estimación de la recaudación federal participable, cuyo principal rubro, el Fondo General de Participaciones, se estima un crecimiento del 13.3% para alcanzar los 9.901 millones de pesos. Respecto a las aportaciones federales, se propone alcance los 16.088 millones de pesos, con base en la aprobación del presupuesto de egresos federal para el ejercicio fiscal 2023, destacando el crecimiento de los fondos que se encuentran en su distribución con base en la recaudación federal participable, como es el caso del FAIS, del Fortamun, del FAM y FAFEP. En tanto, los fondos destinados a educación y salud reportarán un crecimiento en alrededor del 7.5%. Cabe destacar que en el rubro de convenios se continúa con la programación del apoyo del gobierno federal para el gasto de la nómina en educación por la cantidad de 2.000 millones de pesos.
En materia de presupuesto de egresos, se fortalecerá la política de racionalidad, austeridad, disciplina y calidad del gasto, a través del presupuesto basado en resultados, el sistema de evaluación al desempeño derivado de la evaluación de las matrices de indicadores de resultados, es decir, el ejercicio presupuestal no solo debe ser cuantitativo, sino también cualitativo. Es de reconocer que por primera vez el Congreso del Estado presentó su propuesta de presupuesto con programas e indicadores como una forma transparente y responsable en el ejercicio del presupuesto. En simetría con los ingresos propuestos para el próximo 2023, el presupuesto de egresos que se propone es de 36.812 millones de pesos para el gasto público. De esta cifra, el 91.2% proviene de recursos federales a través de las participaciones, aportaciones y convenios, los cuales alcanzan un monto de 33.569 millones de pesos. El 8.8% restante tiene como origen los recursos propios. La cifra que corresponde al gasto estatal será por el orden de 3.242 millones de pesos, que con base en lo anterior tiene la integración siguiente: Poder Legislativo, 430 millones de pesos, Poder Judicial, 605 millones de pesos, organismos autónomos, 3.387, Poder Ejecutivo, 25.927 millones de pesos, transferencias a municipios, 6.461 millones de pesos. Respecto al Poder Legislativo y Judicial, su integración es la siguiente. Para el Poder Legislativo se propone una asignación de 430 millones de pesos, de los cuales corresponden 292 millones de pesos a la Legislatura del Estado y 137 millones a la Auditoría Superior del Estado. Para el Poder Judicial se plantea una asignación de 605 millones de pesos. La propuesta de asignación a los organismos autónomos es la siguiente: Comisión Estatal de Derechos Humanos, 38 millones de pesos, Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, 22 millones de pesos, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 150 millones de pesos, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2.352 millones de pesos, Tribunal de Justicia Electoral, 39 millones de pesos, Fiscalía de Justicia del Estado, 730 millones de pesos, Tribunal de Justicia Administrativa, 24 millones de pesos. Instituto Regional del Patrimonio Mundial, 6 millones de pesos, Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, 22 millones de pesos. En lo que corresponde al Poder Ejecutivo, la composición del presupuesto que se propone a esta soberanía contempla una asignación de 25.927 millones de pesos. De esta cifra, corresponde 17.496 millones de pesos al sector centralizado, es decir, a dependencias y organismos desconcentrados. Para los organismos descentralizados se estiman 5.269 millones de pesos y para los organismos públicos descentralizados, entre los que destaca el sector educativo, se considera asignar un total de 695 millones de pesos. Con respecto al gasto no programable, se estima asignar 2.466 millones de pesos. Al desglosar el presupuesto por sector, deriva en el apartado de seguridad, de lo que ha sido una instrucción del gobernador, licenciado David Monreal Ávila, el destinar mayores recursos para reducir los índices de inseguridad, motivo por el cual se propone asignar 3.199 millones de pesos, que representa un crecimiento del 10.4% con relación al presente ejercicio. La composición de esta cifra es la siguiente: Secretaría de Seguridad Pública, 1.863 millones de pesos, Fiscalía de Justicia del Estado, 730 millones, Tribunal Superior de Justicia, 605 millones de pesos. En lo referente al apartado de Finanzas y Administración, se propone una asignación de 1.453 millones de pesos. De estos, destacan los siguientes: Jefatura de la Oficina del Gobernador, 229 millones, Secretaría de Finanzas,
57 millones, sin incluir capítulos 7,000 y 9,000. Secretaría de Administración, 357 millones de pesos. Secretaría de la Función Pública, 118 millones de pesos. Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, 22 millones de pesos. Tribunal de Justicia Administrativa, 24 millones de pesos. En lo relativo a recursos destinados al sector educativo, se propone asignar 14,846 millones de pesos, con un crecimiento del 6.5%, cuyos principales componentes son los siguientes: Secretaría de Educación, 11,452 millones de pesos; organismos descentralizados, 695 millones de pesos; Universidad Autónoma de Zacatecas, 2,352 millones de pesos; Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas, 345 millones de pesos. Para fortalecer el sector económico, se propone una asignación de 1,624 millones de pesos, cuya composición es la siguiente: Secretaría de Obras Públicas, 965 millones; Secretaría del Campo, 393 millones; Consejo Estatal de Desarrollo Económico, 5 millones de pesos; Secretaría de Economía, 137 millones de pesos; Secretaría de Turismo, 82 millones de pesos; Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, 39 millones de pesos. Respecto al apartado a la política del bienestar, se propone asignar 1,951 millones de pesos, cuyos principales componentes son los siguientes: Secretaría de Desarrollo Social, 519 millones de pesos; Incufides, 122 millones de pesos; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 518 millones de pesos; Sedubot, 195 millones de pesos. Una de las principales características que tiene el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 será el ser considerado un presupuesto municipalista, con una asignación histórica de 6,933 millones de pesos, con un crecimiento de 1,239 millones de pesos, destacando la creación del Fondo de Saneamiento Financiero, con una asignación de 50 millones de pesos, y un fondo de 472 millones de pesos para obras e inversión, a través de convenios con las dependencias del Estado. Asimismo, las participaciones federales crecerán en 229 millones de pesos, que representa un incremento del 7% con relación al 2022. En tanto, las aportaciones federales crecerán históricamente en el 21.7%, con un monto de 486 millones de pesos. Finalmente, respecto a la política de deuda pública, con base en la estabilidad financiera que se propone, se continuará con la política de no contratación de deuda pública de corto plazo, ni la petición de adelanto de participaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante lo anterior, existe un crecimiento en el costo de la deuda de largo plazo debido al incremento de las tasas de interés, de la que se estima superará el 11%, cuyos efectos se amortiguan con las coberturas contratadas vigentes y de las que he citado. En ese sentido, se continúa con la petición respetuosa a esta soberanía de autorizar el refinanciamiento de la deuda de largo plazo por alrededor de 7,000 millones de pesos, con el objeto de lograr flujos para lo que resta esta administración, además de reducir la tasa de interés y la liberación de garantías. Diputadas y diputados, la propuesta de las iniciativas que integran el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 que hace el gobernador del Estado, licenciado David Monreal Ávila, están sustentadas en las políticas fiscal y de presupuesto presentadas a ustedes. Significarán la construcción de un Zacatecas al que todos aspiramos, con mayor presupuesto a educación, salud, obra pública, seguridad pública, atención a los sectores más vulnerables, el fortalecimiento de los municipios y la asignación de recursos necesarios a organismos autónomos y poderes del Estado. De su estudio y análisis que ustedes realicen, es posible que surjan diversas propuestas orientadas a mejorar las condiciones económicas, social y de seguridad de las y los zacatecanos, para la cual
Estaremos atentos y receptivos, privilegiando en todo momento el equilibrio presupuestal y fiscal. Zacatecas necesita de su gobierno y sus diputados. Es nuestra obligación y compromiso encontrar las coincidencias y reducir al máximo las diferencias de visión de Estado que cada fracción parlamentaria, ya que no existen recursos suficientes para lograr atender las demandas que se tienen, pero unidos a ambos poderes y con el compromiso de fortalecer la austeridad, racionalidad y transparencia del gasto de todos los entes presupuestales, iremos avanzando en este objetivo y requerimientos de la población. Diputada Presidenta, es cuanto y quedo a las órdenes para atender sus cuestionamientos. Muy bien, muchas gracias,